Bueno, pues ya estamos grabando. Vamos a ver si desarrollamos un poco las palabras referentes al tema, que este tema que propongo es el estímulo y la evolución. Pues cuando empecé a darle vueltas a este tema, pues pensé, madre mía, cada vez que pasaba por encima del tema del estímulo, bueno, pues esto es un rollo, esto es un, lo apuntaba en el capítulo, en la sección de, por decirlo así, de estructura, que se puede llamar, no he llegado de una forma clara a encontrar un nombre que se puede llamar estructuras de la evolución, evolución de la evolución, la estructura de la relación entre el ser vivo y el ambiente, cosas así. Bueno, son como elementos fijos o por lo menos elementos constantes, importantes. Bueno, pues entonces apuntaba a otros elementos y simplemente el asunto el estímulo pues era como una palabra que se apuntaba al número uno. Primero estímulo, segundo respuesta, y ahí estábamos, hasta que empecé a darme cuenta de que el estímulo tenía, ahí había cierto enjundia, había cierta temilla, había ciertas ideas. Y entonces, no, por ejemplo, vamos al asunto. Decía, bueno, saben ustedes, yo, saben ustedes, digo ustedes porque estuve un año en Canarias, saben ustedes que los psicólogos y la idea que nosotros tenemos de estímulo es, por ejemplo, pues ahora mismo hay una explosión y yo, ¡pum!, me tengo un susto. Ese es el estímulo y la respuesta. Bien, ese es como un sentido limitado. Yo ahora mismo ahí estoy mirando el ambiente, hay calma, hay paz, están los árboles, todo eso. En psicología nosotros no tenemos la idea de que eso sea un estímulo, pues no provoca ninguna respuesta particular. Bien, pero a mí lo que me interesa es este campo ancho, no el estímulo concreto, sino el estímulo general. Todo lo que entra por los sentidos es un estímulo. Las luces que estoy viendo, los árboles que estoy viendo, el sonido del aire acondicionado que estoy escuchando, todo eso es un estímulo. Todo eso le llamo yo estímulo. Bien, y entonces, mirándolo desde ese punto de vista, es entonces cuando hablamos de la evolución y el estímulo, yo digo, el estímulo es la realidad. Bueno, pues saben ustedes que empleamos la palabra realidad y empleamos la palabra estímulo como separado. Pero yo digo, bueno, no hay otra cosa como realidad que el estímulo. Y entonces, pues sí que es verdad que el estímulo no se presenta a nosotros como nosotros conocemos por la ciencia. Por ejemplo, el sonido que yo estoy escuchando del aire acondicionado, pues eso yo lo estoy escuchando, a mí me llega, yo lo estoy viviendo como un suave, pero lo que mi oído percibe, mi sensación, mi estímulo desde fuera es una onda sonora, no tiene nada que ver, yo lo vivo como un sonido, lo que llamamos los sonidos, pero la onda sonora la llamamos sonora porque produce nosotros sonidos, pero esa onda ni es sonora ni no tiene nada que ver con el sonido, eso es como nosotros la recibimos y nosotros la transformamos. La luz no tiene nada que ver con lo que yo veo, son ondas electromagnéticas que llegan a las células sensibles de nuestros ojos
esa, esa onda electromagnética pues se excitan unos nervios ópticos, que son nervios que son cables de transmisión eléctrica y llegan al cerebro, pues el cerebro pues ya luego interpreta. Es decir, bueno, pues hay entre estímulo y lo que yo veo hay ciertas transformaciones. Ahí pues ahí estaba la sensación que decían los psicólogos, estaba la percepción, o incluso hay también lo que llaman el sentido. El sentido, porque el sentido es un asunto más complicado, que yo no acabo de entender bien. Pero bueno, me intento hacer una idea. Sentido, por ejemplo, yo lo entiendo bien, por ejemplo, cuando cosas muy abstractas, ¿no? Es decir, bueno, pues, la patria, pues, la patria, ¿dónde está la sensación patria? No hay ninguna sensación. Eso es completamente, eso es un conjunto de, no sabemos bien, de referencias que nosotros le damos un sentido. Pero bueno, eso ya está muy lejano, eso es un producto meramente cultural. Por ahí quizá yo ya no sé muy bien, pero quizá una cosa más cercana, simplemente estoy viendo un árbol. Yo digo árbol, no digo árbol, y le llamo a eso realidad, pero al árbol es una palabra ya posiblemente cultural. El árbol es algo, yo no lo sé, que, que, que existe a lo mejor dentro de una cultura. Puede ser árbol, puede ser arbusto, puede ser, según como la cultura se relacione con él. Una cosa puede ser fuego, otra cosa puede ser metal, todos esos son elementos culturales. Entonces, lo que yo veo en realidad es unos colores, incluso esos colores ya no corresponden a ninguna realidad, sino que corresponden a unos datos de los sentidos. Y entonces mi cerebro lo compone. Y ahora que ahí tenemos el asunto entre mi cerebro que lo compone y la cultura. Si hay un árbol cultural distinto del árbol, digamos, de la visión, yo compongo mentalmente el árbol completo, pero yo no estoy, siempre se ha dicho, yo no veo el árbol completo, yo lo estoy viendo es una forma, esa forma, en mi imaginación yo lo completo. Bueno, eso pertenece también a la cultura, bueno, no lo sabemos muy bien, estamos con el tema del sentido. En sentido, los datos no tienen sentido, no tienen sentido vital, no tienen sentido cultural, no tienen sentido humano. Todo eso hay que ordenarlo dentro de casa. Casa no es una cosa, casa no es una cosa, no es posiblemente una cosa que tenga, es un asunto completamente cultural. ¿Qué es una casa? Pues una casa es un lugar que tiene ciertas características que pueden ser otras, pero para una cultura es una. Bueno, todo eso simplemente para relacionar, para hablar de que entre los datos de los sentidos y el final y el producto hay varios escalones. Pero, para estar el primer escalón de la sensación, que la sensación ya es un escalón, es una valla, es una línea de separación, que entre la onda electromagnética que llega al ojo y lo que sale del ojo hacia el cerebro, ya no hay nada que ver. No hay nada que ver, pero que aquí es el tema. Por eso decía yo, el estímulo es la realidad. El estímulo, no hay otra cosa, no hay otra cosa como referencia. No que sea la realidad tal cual, el estímulo no nos presenta la realidad tal cual, pero lo que luego aparece como realidad siempre tendrá como última referencia el estímulo. Y en la medida, como última referencia, no como equivalencia exacta y concreta, ¿no? Porque incluso a veces hay pequeñas desviaciones. Tengo entendido, por ejemplo, que nuestro ojo tiene unos puntos ciegos que no ve, porque hay unos puntos donde, por ejemplo, entra el nervio, y eso, si fuera estrictamente, correspondiera a una visión a lo que el ojo verdaderamente, habría que tener un punto negro, pero el cerebro, como hacemos nosotros en Photoshop, pues si aquí hay una zona oscura, el cerebro pone una zona oscura al lado, en el ojo.
y la cubre. No, a lo mejor ahí es eso, ahí no hay. Si en ese punto justo hubiera algo de distinto color, no lo veríamos porque el cerebro inventa más. Pero es un pequeño detalle que no afecta o puede afectar en general al funcionamiento general, porque el cerebro no sabe nada, el cerebro reconstruye y todo eso, esa reconstrucción, todo eso tiene que interpretarse desde el punto de vista de la evolución. Es bueno, es malo, es verdadero, es falso, todo eso no importa. Lo único que importa es que funcione. En la medida en que no funcione, será eliminado, será corregido, en la medida en que funcione, será mantenido. Sí, como es más o menos estricto. Estamos en el tema del estímulo. El estímulo entonces es la realidad. La realidad en última instancia, la realidad es lo que manda, es lo que gobierna. Todo ser vivo al final, nosotros estamos, a veces nos separamos mucho de la realidad, nos separamos, pero al final tenemos que volver a ella. Y cuando se dice, bueno, pues eso los políticos, si se desvían de la realidad al final es lo que manda y lo que hace sufrir. Y, en fin, esa es una idea para introductoria. Ahora, el estímulo que representa la realidad empieza, digamos, cuando empieza el cerebro, empieza a tener respuestas. Antes también hay respuestas, pero no entramos en esas respuestas que yo tampoco sé, porque el estímulo es estímulo físico-químico, también nervioso, antes del primer cerebro, y que provoca respuestas, pues también como nosotros ahora, físico-químicas, también eléctricas, en algunos casos, no en todos, y poco a poco se va produciendo lo que se llama un fenómeno de centralización. Es una tendencia que también es preciso explicar, que a lo mejor ahora quizás no lo entendemos, pero bueno, ustedes puede ser, digamos, fácilmente intuitiva la idea. ¿Qué es la centralización? Pues es el control, La centralización no es otra cosa que el control de todo. ¿Por qué el control de todo desde un solo lugar? ¿Y por qué no el multicontrol? ¿Por qué no el control de distintos centros? Bueno, también es un asunto fácil de entender, porque entonces hay dos decisiones autónomas de dos lugares distintos, de dos centros distintos, pueden ser en cierta manera incompatibles entre sí. Puede ser que se anulen, puede ser que se contradigan. Entonces, a lo mejor una había que doblegarla, había que anularla, habría que rebajarla, entonces al mismo tiempo que otra habría que fomentarla. Pero si no hay un control central tiene que recibir las dos solicitaciones, las dos demandas de los dos lugares distintos, entonces sopesar y decir, una tiene paso y la otra no tiene paso. Si no hay un control central, de alguna manera eso vemos que yo no veo que eso ocurra, por ejemplo, en los animales que no tienen control central, pues que haya problemas. ¿Cómo lo resuelven? No lo sé bien, no lo sé bien. Hay un asunto que se llama el yo. Una vez escuchando una conferencia de un biólogo, de un neurobiólogo, decía, todo ser vivo tiene un yo. Tiene un yo. ¿A qué se refería con ese yo? Yo pienso que se refería a un lugar central, Todo ser vivo, por ser uno, tiene una unidad. Pero esa unidad no es la unidad del cerebro, no es la unidad nerviosa, no es el control central cerebral, es una unidad distinta. Entonces, ¿qué tipo de unidad es esa? Pues es una unidad que a mí se me escapa, yo no la conozco, no sé en qué se basa. Pero es decir que la unidad es previa a la unidad del cerebro. El cerebro va reunificando. El cerebro, a lo mejor nosotros incluso la unidad no es total. Nosotros que ya estamos en una unidad muy, dicen, el cerebro es el control de todo. Bueno, de todo no, por ejemplo, controla el corazón.
Bueno, no sé si controla el corazón ahí, es posible, a lo mejor altera, pero no controla. Hay, por ejemplo, un sistema nervioso que llama autónomo, así que la digestión no se realiza porque el cerebro diga voy a hacer algo así. Sí que hay una alteración, pues, cuando hay ciertas sustancias, pues entonces que influyen, pero parece que que en funcionamiento. Pero bueno, eso es la parte que llama sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo. Y luego está también lo que llamamos, por ejemplo, todavía que perdura en nosotros el reflejo. El reflejo es, por ejemplo, me pinchas en una pierna y la pierna se dispara. O sea que la pierna no responde a un control central. La pierna. O cuando yo ando, ahí está respondiendo a un patrón, digamos, a un patrón de comportamiento. Ese patrón, yo no lo sé, ese patrón no necesita el control cerebral, o sí, yo no lo sé. Parece que hay, por ejemplo, cuando ando hay dos interferencias, dos acumulaciones, dos presencias. Uno, la presencia, la acción intuitiva, la acción irracional, inconsciente. Yo no pienso todo lo que hago, lo que tengo que hacer, cómo tengo que mover la pierna, qué movimiento de los músculos. Pero sí que hay también hay sobre el movimiento recaen dos acciones. Por ejemplo, ahora digo, ahora voy a ir más rápido. Entonces, la decisión mía se suma a la decisión del patrón. El patrón actúa de una manera y al mismo tiempo también hay una interrelación entre el patrón, que es autónomo, el patrón de andar, cómo se mueve una pierna, cómo se pone la otra. Eso no es una cosa consciente. Cómo el tenista va buscando en parte lo mismo, es una conjunción de dos elementos, elemento racional y elemento irracional. Ves la bola, la ves venir, tienes una idea, una parte de una decisión, le vas a dar con la mano izquierda, le vas a dar de revés, le vas a dar de otra manera, te mueves más rápido, pero también la raqueta se convierte en una prolongación de la mano. Al final lo que le das es con la mano, en realidad. Todo el esfuerzo del aprendizaje del tenis es que la raqueta se convierta en una mano y tú sabes dónde está la mano, sabes los golpes. No, la mano, la raqueta es una prolongación, no es la mano, pero la mano, la raqueta, el golpe que se da en la raqueta se prolonga en la mano y la mano siente. Entonces yo puedo dar a la pelota con la mano o puedo darle con una cosa que está a una distancia. Entonces yo ya poco a poco se va haciendo inconsciente. Bueno, todo esto para el asunto de la unidad y del yo. El yo, si yo hay dos asuntos distintos, ¿no? Una cierta unidad, si el yo es la unidad, bueno, pues entonces el yo está presente porque todo ser tiene una unidad. Ahora, si el yo ya es otra cosa, si el yo forma parte de la dirección consciente, por ejemplo, como en nuestro caso, entonces ya es otra cosa. Entonces hay dos cosas distintas, Una cosa es el yo como unidad directora consciente que está en nosotros y está en otros animales más o menos, y la otra cosa es la unidad de un ser. Y otra cosa es también la unidad del cerebro, porque la unidad del yo se da a cierto nivel de la unidad ya con el desarrollo cerebral. El cerebro tiene una unidad y eso es como una unidad central del proceso, como una especie de central del estado mayor. Todo esto ya no sé por dónde iba. Entonces vamos a seguir y vamos a volver al tema del estímulo. Bueno, los estímulos se van centralizando, primero esos son los ganglios, van en pequeños centros y esos centros a su vez se van centralizando en un centro mayor al final, como pasa en la provincia, como pasa en España. Hay diversas provincias, las provincias a veces o diversas ciudades, las ciudades se agrupan en ayuntamientos, luego el ayuntamiento se agrapa en la comunidad
y tiene distintos representantes que acaban en un poder central. Vamos a situarnos ahora mismo ya en el poder central. Suponemos que tenemos un cerebro. Nos situamos ya en el primer cerebro. Hace unos 600 millones de años, en el primer pez. Entre 600 millones de años y los 200 millones de años se desarrolla un cerebro. Un cerebro que una modalidad, unas cualidades. Algunos llaman, por ejemplo, ¿cómo lo llaman? Pues es instinto. Lo que funciona es el instinto. Incluso algunos dicen que nosotros no tenemos el instinto. Bueno, puede llamarse instinto, uno le llaman instinto, otros le llaman como emociones básicas. Hay como tres lugares, hay como tres etapas, hay como tres momentos, ¿no?, que son de evolución. Dos que son primeras, que son prácticamente similares, que son la primera, la del instinto o emociones básicas, la segunda, la de las emociones. Esas emociones se amplían al nivel social, son la emoción social, y tercero, otra distinta, que ya es una cosa totalmente nueva, que es la que ya llamaríamos el cerebro objetivo o objetual, que ahí ya vamos a separar del cerebro emocional, que son los dos cerebros primeros o las dos etapas primeras del cerebro, y nos vamos a situar en una tercera etapa, que es en la que estamos, que es en la etapa objetual o de objeto, o que ya dejamos de lado el sentimiento. Bien, estamos en la primera, vamos a situarnos en el punto de arranque, en el punto de comienzo. Tenemos el cerebro unificado. Y entonces vamos a ver qué es preciso, qué respuesta es precisa. Bueno, nosotros no lo sabemos. ¿Qué es preciso? ¿Qué respuesta sería precisa en este primer momento? Nosotros sabemos las etapas del cerebro, sabemos los tres momentos del cerebro. Primero, el momento instintivo, la etapa instintiva, o la etapa, digamos, emocional básica. Luego tenemos la etapa segunda o la etapa emocional social, y luego tenemos la tercera etapa del cerebro objetivo o objetual, porque toda la realidad la ve como objeto o la transforma en objeto. Bien, ¿por qué se han dado esas etapas? ¿Por qué se han dado en ese orden? ¿Por qué no se produjo primero el cerebro objetual? Bien, pues bueno, podría haber sido de otro modo. Nosotros, si fue así y de una forma tan característica, tan definida, pues tenemos que pensar que hay algo. Y tenemos que pensar ya sobre la base de los hechos. No para imaginar que podría haber sido de otra manera, pues bueno, posiblemente por otro mundo, o por circunstancias, pero tenemos que imaginar que esto ocurrió por algo muy definido. ¿Por qué caracteriza la primera y la segunda? Sobre todo la primera. La segunda es simplemente un individuo que vive en grupo. Entonces amplía su respuesta, amplía sus capacidades a un mundo social. Pero la primera es la decisiva. ¿Qué caracteriza la vida de un individuo en estos primeros tiempos, cuando se desarrolla la primera modalidad del cerebro, o la primera estructura, el primer comportamiento? Pues a la vista de todo lo que ha ocurrido, tenemos que decir que es la necesidad, la urgencia, el peligro. Es decir, dice la gente, los entendidos, que la etapa paleolítica fue muy difícil, muy peligrosa, muy costosa, muy gravosa, muy difícil. Nosotros ahora nos vemos, pero dice
en mucho tiempo el hombre no estaba en la cumbre de la cadena alimenticia. Es decir, que el hombre no era cazador, o era cazador cazado. Era como un animal que va, caza a otros animales y al mismo tiempo es cazado. Eso le produce un terror continuo, un terror continuo. En cualquier momento, un oso, el tigre de sable, parece ser que era el depredador que le gustaban los hombres. Entonces, eso es un asunto repentino. Bueno, los peligros, el desconocimiento, el grupo pequeño, las grandes inmensidades espaciales, todo eso producía un ambiente, una psicología, no, no lo sabemos bien, pero de mucho terror, de mucho terror. Ahora nosotros estamos familiarizados, si vemos una tormenta, oímos los truenos y vemos los rayos. Y nosotros estamos tranquilos en nuestra casa porque pensamos que hay para rayos y que a nosotros nos va a caer, pero el hombre primitivo no sabía eso que era y qué consecuencias podía tener. Era un susto. Parece que, parece que ahí por ahí va la cosa. Es decir, la supervivencia era lo más principal. ¿Y cómo se sale de la supervivencia? ¿Cómo se supera la supervivencia? ¿Cómo se gana la supervivencia? Pues con una respuesta rápida. Una respuesta rápida, pero no solamente rápida, sino enérgica. Para que sea enérgica, tiene que abarcar el ser entero. No puede ser, bueno, yo voy a guardar una serie de respondo, pero no estoy empleando toda mi fuerza porque todavía me estoy conteniendo, me estoy reservando, me estoy guardando. Cuando la vida está en juego, no hay reserva posible, hay que emplearlo todo, porque aún empleándolo todo es posible que no sea suficiente. Pueden ser luchas con animales, luchas con ambientes, o caídas, rupturas, infecciones. Una sola muela que te da, una sola herida te puede producir la muerte, la soledad de los grandísimos espacios porque eran grupos pequeños, una población muy pequeña, y los otros individuos, la lucha continua, el poder, la competencia, el hambre que llevaba a comerse unos a otros. Entonces, el estímulo, que es la realidad, siempre tiene que estar ahí, pero la respuesta no puede atenderle de manera suficiente. Ahí tenemos una clave. Ahí tenemos dos cosas que se contradicen. La rapidez de la respuesta es inversamente proporcional al conocimiento del estímulo. Conforme mi conocimiento del estímulo sea mayor, entonces yo podré dar una respuesta mejor, más proporcionada y más acorde con la realidad. Pero ese conocimiento del estímulo requiere. El estímulo no es algo que se produce ahora, pero claro, su conocimiento es, el estímulo tiene una historia, el estímulo tiene unos antecedentes, el estímulo tiene unas relaciones que lo relacionan con otros elementos para comprenderlo, el estímulo tiene unas consecuencias futuras. Entonces, incluso, será conocido el estímulo de manera más abarcadora, incluso hay que también que ampliarlo al futuro. Los antropólogos, no sé cómo llamarle, arqueólogos, eso lo llaman preadaptación, porque lo normal, por decirlo así, en un ser vivo es que se adapte al medio, pero resulta que cuando tú te adaptas a un medio futuro, a un medio que no existe, cuando tú estás ahora mismo tomando decisiones en virtud de las previsiones de lo que ocurrirá en un futuro, eso no se puede llamar adaptación, porque lo llaman preadaptación. Usted ya está preparando la adaptación para un asunto, para un tiempo que vendrá. No sabemos hasta qué punto vendrá o no vendrá.
todo eso no tiene fin. Eso es el campo de la ciencia, en última instancia es el campo de la ciencia. Claro, en el hombre tiene más amplitud. Ese es el cerebro racional, el último cerebro, que de cierta manera es la última adquisición y que ya tiene mucho desarrollo, pero que tiene también un poder limitado. En otro momento lo cogeremos con más amplitud, porque tiene la virtud de que todo lo convierte en objeto. Claro, yo convierto en objeto de manera toda la realidad, pero no empleo la ciencia. A veces lo miro las cosas desde ese punto de vista y entonces a veces decido. Eso en nosotros también se da de una manera rápida, puede darse de una manera rápida, pero aún así ya se sabe que rapidez y conocimiento son inversamente proporcionales. Cuanto más rápido, menos conocimiento. Entonces las consecuencias pueden ser peores. Pero en un primer momento lo que interesaba era la rapidez. El estímulo tenía que estar presente, que no es otra cosa que la emoción, o sea que no es el asunto de la emoción. Para que funcione rápido, pues eso tiene que ser blanco o negro, sí o no, sí o no. Entonces, en el cerebro se ha guardado en la memoria los estímulos pasados, las respuestas pasadas, las consecuencias pasadas, y todo eso requiere una valoración rápida. Una valoración rápida no son compatibles con el detalle. El detalle no tiene fin, el conocimiento no tiene fin. Y entonces resulta que se toma de manera rápida, y ese es el instinto. El instinto que algunos autores dicen que resulta que no lo tenemos nosotros, porque hay algunas características del instinto. Por ejemplo, pues es territorial, tiene dos respuestas básicas, lo llaman dos emociones básicas. Eso entramos en un terreno conflictivo, son emociones, que es ataque y defensa, ¿no? O la agresividad, el ataque y la agresividad. También hay otras cosas muy curiosas que nos producen mucho meditación, que es la jerarquía o el dominio. Es terrible, eso es todo lo que se puede pensar y se puede sacar, no terrible en un sentido negativo. Ahora mismo que estamos políticamente en la época de la igualdad, pues es sorprendente que en nuestro primer cerebro, nuestras primeras características esté la jerarquía, ¿no? De ahí se podrían sacar muchas consecuencias. Y luego también pues la territorialidad y también el sexo, la reproducción, y bueno, de ahí se sacan unas consecuencias que prácticamente este tipo de comportamiento es innato y es rígido. No es un comportamiento flexible, que se amolde rápidamente a las circunstancias, sino que es un comportamiento que tarda tiempo en incorporarse porque se incorpora de una manera rígida. Y claro, conforme así con la dificultad con que se instaura en nosotros, así es la dificultad con que se cambia. Entonces aquí interviene un asunto importante, porque es el paso a la subjetividad. ¿Qué es el instinto? Podemos llamarle instinto, podemos llamarle emoción básica. ¿Qué es el instinto? ¿Qué es la emoción? La emoción, saben ustedes que la emoción le llaman tres componentes: biopsicosocial. La emoción tiene tres características. Una es la emoción biopsicosocial. Tiene una característica biológica, es decir, cuando yo veo el león que viene, se me acelera el corazón, se me pone la cara blanca. Esa es la emoción, esa es la alteración física. Ese momento yo lo vivo subjetivamente, yo lo vivo también, no lo veo solo como nivel del cuerpo, sino lo veo como un miedo, como una impresión, como algo
algo subjetivamente, ahí es donde vamos. Y luego, bueno, en este caso a lo mejor no interviene lo que sea el león, pero eso es un asunto social, que son yo me relaciono con los otros, incluso ahí donde más complejidad y donde más desarrollo tiene la psique es en el mundo social, hasta el punto que lo que podría ser considerado como, como quizás una prevención, ¿sí? Que en el león, y yo me altero de manera, primero o al mismo tiempo me altero interiormente con una especie de predisposición, de preparación al comportamiento. Pero en el mundo social la psique puede ser considerada casi, así lo veo yo, como una duplicación del mundo real. La actuación real, la actuación física es muy gravosa. Un conflicto con alguien es muy gravoso. Pues si un conflicto físico tiene que desembocar en violencia o tiene que desembocar en presión física, pero si todo eso se sustituye por una presión psicológica o por un conflicto psicológico, resulta que entonces diríamos, la eficiencia energética es mucho mejor, porque la cantidad de conflictos, la cantidad de tensiones se resuelve a nivel virtual, a nivel que yo llamo virtual. Entonces estamos en ese asunto. Ha aparecido a nivel básico, a nivel elemental, a nivel primero, ha aparecido diríamos, el nivel bio de la emoción. Podemos llamarle instinto, podemos llamarle emoción, pero imaginemos que ya tenemos el nivel bio. Es decir, ¿por qué aparece el nivel bio? ¿Por qué aparece la emoción a nivel bio? Es decir, ¿por qué aparece la emoción a nivel del cuerpo? Bueno, pues la cosa es muy sencilla. La cosa es muy sencilla. Entonces, eso es un asunto que lo vemos todos los días y que está en todas partes y no requiere mucha meditación. Es una cosa curiosa. Nos pasa desapercibido, pero así es. Resulta que tenemos que anticipar, que resulta que el hecho imprevisto es muy gravoso, es un coste muy grande. El encuentro con lo imprevisible, el encuentro inesperado. Eso es una cosa que por lo visto nos hace gastar mucha energía. Y entonces necesitamos de alguna manera, pues diríamos, prepararnos para, si es previsto, pues nos preparamos para lo previsto, y si es imprevisto, pues a veces hay un pequeño tiempo de preparación, que es una preparación para la acción. Si yo ayer comí a las 2, hoy mi cuerpo, antes de las 2, poco antes de las 2, va a empezar ya a prepararse para la digestión. Eso hace que cuando llegue la digestión, cuando entre el alimento, no sea un momento acelerado, traumático, porque todo lo que es de golpe, imprevisto, repentino, el cuerpo lo encuentra con el pie como cambiado. Entonces resulta que va a ser un encontronazo, va a ser un shock. Entonces el cuerpo intenta evitar eso, el cuerpo intenta evitar lo imprevisto. Todos, si observamos un montón de comportamientos nuestros, resulta que son la tendencia a evitar lo imprevisto. El cuerpo detesta lo imprevisto. Lo imprevisto para él es un trauma. Bueno, a nivel, por ejemplo, de esta cosa. Si yo ayer me acosté a las 10, hoy a las 10 empezaré a tener sueño. Si ayer me levanté a las 6, me levanté a las 5 de la madrugada porque tenía que hacer un viaje, hoy resulta que a las 5 me voy otra vez a despertar. Pero el cuerpo en este aspecto es muy sabio, y bueno, no podemos entrar en detalle, pero resulta, si ayer me desperté a las 5, a lo mejor hoy no tengo intención de despertarme a las 5. Si no tengo intención de despertarme a las 5, sería gravoso que el cuerpo se despertara completamente a las 5. Entonces no se trata de que porque ayer me desperté a las 5, hoy me voy a despertar a las 5. El hecho de que ayer me despertara a las 5 va a ser una influencia que me va a despertar
un poco, pero me va a dejar también el margen porque puede ser que hoy no tenga intención, que hoy no me levante a las 5. Entonces, el cuerpo no sabe, el cuerpo no sabe cuál va a ser el comportamiento. El cuerpo tiene que mantener una actitud intermedia y tiene que considerar los puntos a favor y los puntos en contra. Hay una tradición larga de despertarme a las 5, pero ayer que me despierto a las 9, pero ayer justamente me desperté a las 5. Entonces el cuerpo conjuga la tradición larga de despertarme a las 9 con la tradición, por decirlo así, corta de ayer de despertarme a las 9. De ahí va a resultar la confluencia de dos tensiones, la confluencia de dos tendencias o de dos fuerzas. Entonces se resolverá de una manera, en parte sigue la tradición antigua de las 9 y en parte sigue la tradición moderna de las 5. De tal manera que me despertaré un poco, más o menos, y también al mismo tiempo todavía no será un despertarse completamente idéntico al de ayer, porque puede ser que hoy no tenga ese propósito. Pero ¿qué pasará si hoy de nuevo yo tengo el propósito de levantarme otra vez a las 5 y me levanto a las 5 otra vez? Pues entonces resulta que mañana el despertarse a las 5 habrá quedado reforzado, porque allá hay dos ocasiones en que el cuerpo se ha despertado a las 5. Entonces resulta que todavía no habrá una disposición definitiva y última para despertarse a las 5, pero esa disposición habrá quedado reforzada, porque ya dos han sido más. Entonces el despertarse a las 5 será más amplio, pero aún no será del todo. Será poco a poco. Si yo le continúo al cuerpo forzando a levantarse a las 5, llega un momento en que prácticamente el cuerpo ya se despierta a las 5 total. Porque entonces ya cuenta, poco a poco, va olvidando la tendencia de levantarse a las 9 y se va acogiendo únicamente a la consideración de las 5. Si un día yo ahora decido no levantarme a las 5, sino seguir durmiendo hasta las 9, entonces el cuerpo va a tener una nueva adecuación, una nueva acomodación. Todo eso cuando también tiene que ver con la edad. Cuando se es joven el cuerpo tiene una gran capacidad de acomodación y cuando se es mayor el cuerpo pierde una capacidad de acomodación. Todo eso es por ejemplo la acomodación o la previsión, diríamos, regular. El reloj circadiano, como siempre se ha hecho de día a una cierta hora y siempre se hace de noche a una cierta hora, el cuerpo eso lo tiene grabado a fuego. Eso no es como que yo me levante a las 5 o yo me levante a las 6. Yo me puedo levantar a las 5 o a las 6, pero aparte el cuerpo tiene ya una tendencia, que es que cuando llega la noche hay sueño, hay un cierto metabolismo, una cierta transformación que empieza en nosotros. Y pues resulta que cuando te levantas, pues resulta que está la mañana, que es un buen momento para hacer cosas. Entonces el cuerpo ya ha cogido un hábito fijo de que la mañana el cuerpo va a estar más enérgico y más preparado para hacer cosas. Luego ya la comida y llega la tarde ya es un momento de recogida, que luego viene la noche, no se puede planificar porque hay todavía poco tiempo, hay menos tiempo y está la comida por el medio que requiere un descanso, un sopor. Entonces la tarde ya es menos enérgica. Entonces eso está grabado en el cuerpo y no es sino una anticipación. Esa es la anticipación previsible. Y luego hay también el hecho imprevisible que es de pronto que se nos cae una pared encima. Eso no tenemos, o nos cae un rayo encima o nos dan un disparo por la espalda de un sitio y no. Todo eso son cosas que solamente percibimos cuando ya están muy encima. Pero hay también, sobre eso no tenemos ninguna previsión. Y el cuerpo lo sufre traumáticamente. El cuerpo intenta evitar todo eso. Intenta evitar hasta extremos grandes. Por ejemplo, si uno está herido, a veces lo importante es salvar la vida. Entonces el cuerpo bloquea en previsión de que la vida esté en peligro. El cuerpo
qué al dolor, por ejemplo, de manera que no te enteras en ese momento del dolor, que hay un chute de adrenalina. O simplemente, por ejemplo, cuando el caso que el león viene, pues ese viene, pero hay un cierto tiempo, entonces mi cuerpo se anticipa. Mi cuerpo se anticipa, pero ¿por qué? Que ahí viene ahora momento capital, ¿por qué se da paso a la subjetividad? ¿Por qué lo que es meramente bio da lugar a lo psico? Lo social ya no tiene tanto importancia porque no es una extensión, pero el paso importante es el paso de lo bio a lo psico. Lo que yo experimento a nivel físico, ¿por qué aparece también una duplicación? ¿Por qué aparece una dualidad? ¿Por qué aparece un paralelismo entre lo bio y lo psico? ¿Por qué aparece lo psicológico? ¿Por qué aparece la subjetividad? ¿Por qué aparece la interioridad? Bueno, yo tengo una sola respuesta, ¿Saben ustedes lo que hemos dicho cuando hablábamos de las características del instinto? Una de las características del instinto es su rigidez. Y resulta que, bueno, pues otros días, hace poco, leyendo algo sobre este tema, me encontré con unas dos palabras, adaptación y adaptabilidad. Parecen lo mismo y sin embargo son cosas distintas. ¿Qué es el instinto? El instinto es una adaptación porque resulta que un comportamiento, o sea, a cabo del tiempo, pues puede repetirse ciertas condiciones, ciertas relaciones con los animales, relaciones con la naturaleza, relaciones con el agua, relaciones con el fuego, todo eso se ha convertido en un instinto, o sea, en un comportamiento no aprendido, un comportamiento innato. Lo mismo pasa si le llamamos emoción bio, ¿no? O sea que la emoción ya tiene un componente social y demás, pero podemos imaginarnos una emoción, pues cuando yo veo el león, pues, a través de mi experiencia, yo sé que el león es peligroso y tengo ya una alteración física. Pero a este primer nivel, a esta primera instancia, se da un asunto que es la rigidez. Entonces es lo que yo le decía de esas dos palabras, adaptación y adaptabilidad. La adaptación es que ante una determinada circunstancia el ser se adapta. Si ha venido frío y una época de frío, que son de 10.000 años de frío, poco a poco se adapta el cuerpo a esa adaptación. Ese es el instinto, por ejemplo, ante el sexo, Pero el asunto de la adaptación no acaba de cerrar el campo de la vida, el campo de la evolución. Se precisa adaptación y se precisa adaptabilidad, porque resulta que lo que hoy ha sido un logro, que es una adaptación, puede convertirse en un obstáculo porque mañana las circunstancias se han cambiado, entonces hay que tener facilidad para desadaptarse de la adaptación y coger una nueva adaptación. Eso es lo que llamamos adaptabilidad. Entonces, resulta que de ese punto de vista, porque a veces la realidad cambia y a veces si la realidad cambiara lentamente, a lo mejor el instinto podría ser bueno, porque a lo mejor el instinto es lento, el instinto es muy lento para formarse y muy lento para cambiarlo. Pero si la realidad fuera lenta, pues entonces no pasaría nada. Pero a veces la realidad puede ser rápida. Y si puede ser rápida, el instinto no es lo mejor. Hace falta algo que cambie más rápido. Ese es mi punto de vista respecto de lo psico. Lo psico es como lo virtual. Lo psico cambia muy rápido. Lo psico tiene también, dicen, componentes biológicos, componentes bio, pero tiene sobre todo en la adaptabilidad. Adaptabilidad con una tendencia, nosotros podemos mirar, a poco que miremos nosotros a la otra persona, vemos que
pueden influir en su comportamiento, que su comportamiento es muy variable, pero al mismo tiempo también hay unos impulsos básicos. Entonces se combinan las dos cosas. Esa es la razón. Yo ahí la razón, la única razón que encuentro, que nadie de los que he escuchado, nadie sabe por qué se produce por qué se produce la, la aparición de los psicos. Entonces tenemos el segundo componente de la emoción. Tenemos el primer componente, que es la bio, tenemos el segundo componente, que es la psico. Y hoy tenemos el tercer componente. ¿Por qué aparece el tercer componente? Porque hasta ahora, digamos, la emoción es solamente individual. Yo veo un león y entonces pues, me pongo vivo a nivel subjetivo y a nivel bio, a nivel físico, bio esa preparación para el enfrentamiento con el león o para huir. Pero, bueno, estamos en el terreno de la emoción, estamos en el terreno todavía de un estímulo en parte oculto, porque la rapidez de la respuesta dicen que como son emociones, la emoción funciona de manera valorativa sencilla, bueno o malo, esto es bueno o malo, esto estoy de izquierdas o de derecha, así funciona de manera dual. Entonces no es propicia al conocimiento, aunque claro, el conocimiento siempre tiene que estar en una base. Pero tienen ustedes, por ejemplo, nosotros mismos cuando yo mismo recuerdo que una vez tenía un problema con un hombre que me había engañado, me había dicho que me iba a hacer una reparación eléctrica y resulta que me había pedido un dinero y cuando me había pedido el dinero resulta que ya no aparecía y ya lo daba era como un robo, era como un engaño. Entonces yo tenía dos opciones. Si iba a su casa, entonces yo tenía miedo de mí mismo, porque veo aparecer, puesto en ciertas circunstancias, veo aparecer unas fuerzas que son las fuerzas instintivas, que yo llamo instintivas, irracionales, primitivas, es el cerebro reptiliano, es esa fuerza, que una vez que se desencadenan son ciegas y que entonces pueden llevarte a una consecuencia mala vista desde después, desde el cerebro, diríamos, frío, el cerebro después del cerebro racional. Entonces lo vemos a menudo. Hay un conflicto de tráfico. El uno dice 5, el otro dice 7, el otro dice 7, el otro dice 9, se van subiendo. Entonces en ese momento hay como llaman con un acaloramiento. Tuve un acaloramiento, tuve un pronto y luego dicen los presidiarios, el peor de la cárcel no es la soledad, no es el estar encerrado, sino la soledad y la reflexión. Entonces viene momentos, tiempo y tiempo de reflexión racional. Entonces el cerebro racional entra en litigio con el cerebro irracional, con el cerebro instintivo, que fue el que actuó en aquel momento. En un primer momento, ese cerebro instintivo es como una lucha a muerte, en el que entonces todas las fuerzas se ponen en juego y se pierde de vista el futuro. El futuro es precisamente una de las grandes características del cerebro racional, es la previsión de futuro. Y la característica del cerebro racional es que solo vive en presente, no tiene consideración de futuro, no tiene sentimientos. Incluso cuando lo vemos, yo cuando en Persia, cuando tengo una pelea, y he visto como el individuo que se lanza a la pelea necesita desprenderse de los cerebros, quedarse solamente con el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo, porque todo lo que sea concederle a la ética, concederle al futuro, todo lo que sea que el cerebro, el otro cerebro, las otras instancias en nosotros estén de alguna manera todavía presentes en parte, todo eso va a disminuir su energía en la lucha. Entonces se ve que de manera habitual nosotros tenemos siempre un poco de uno y otro. Entonces yo en parte estoy en el cerebro instintivo. El cerebro instintivo es más raro, el cerebro instintivo necesita una ocasión extraordinaria de supervivencia.
pero en parte en el cerebro emocional social, cerebro racional. Eso creo que incluso ha llegado a ser como una especie de clic, de switch off, switch on, de se conecta y se desconecta, se conecta, continuamente estoy emoción, razón, emoción, razón, emoción, razón. La emoción nos une, pero nos desorienta, y la razón es la que de nuevo nos restituye al mundo real y nos hace ver las consecuencias, o situarnos en la realidad, lo llamamos realidad, es decir, las cosas como se desarrollan. Pues eso que es los conflictos muy a menudo. Una chica joven se enamora de un chico que no le interesa, un drogadicto, un hombre perdido, un delincuente, tal y cual. Entonces los padres están en la realidad y dicen, ese hombre no te interesa. Los hombres se sitúan, la familia, los padres se sitúan en el cerebro racional. Y la chica se sitúa en el cerebro emocional. Entonces, no, el amor es lo que cuenta, los sentimientos es lo que cuentan, el dinero no importa, son prejuicios sobre la persona, no importa que sea delincuente, no sea drogadicto, no importa que sea presidiario, todas esas cosas. Entonces, llegado un cierto momento del desarrollo del cerebro primero, llegamos a un punto segundo que es la emoción social. ¿Por qué se produce la emoción social? ¿Por qué se produce? Pues hay autores, yo no sabría bien decir, algunos que dicen, eso se produce a partir de los primeros, digamos, mamíferos, allá por el año 200 millones, hace unos 200 millones. Empezaron, y dicen que ocurrió por el hecho de la madre. La madre cambió la maternidad. La maternidad fría, por ejemplo, del pez, que tiene cientos de peces que deja libres, que deja sueltos, cambió con una maternidad sobre uno y concentrado en él. Ese concentrado en él, diríamos, era bueno ampliarle los lazos emocionales. Los lazos emocionales que ya es, bueno, la subjetividad, que ya existía la subjetividad, pero la subjetividad no existía en relación de dos seres, existía solamente algo que aparecía en mí. Entonces la subjetividad aparecía en mí, en un animal, y aparecía en el otro animal, pero entonces empezaron a relacionarse las subjetividades. Eso fue también, si la subjetividad social. Ese es el asunto, que es un asunto muy bonito, y el asunto de que a veces esa polémica entre individualismo y socialismo, entre individuo y sociedad, yo la resuelvo en un punto medio. En parte el individuo es individuo y en parte el individuo es social. A veces el otro día, escuchando hablar a dos mujeres, me dije, hay una subjetividad primera, una unidad, un ente subjetivo que se sirve de la colaboración o la contribución de entes particulares, pues están contribuyendo a una subjetividad común. La subjetividad se puede, desde subjetividades particulares, se pueden unir y construir una subjetividad común. Eso es lo que se llama también psicología social, psicología de masa, que a veces esa psicología tiene sus reglas, tiene sus normas, hay una subjetividad común. Y hay unos lazos comunes. Tú y yo estamos separados por el mundo físico. Tu cuerpo es tu cuerpo y mi cuerpo es mi cuerpo. Pero tu subjetividad y la mía pueden unirse en una unión fortísima. No otra cosa, sino que todo el dolor, la muerte del padre, la muerte del madre, la muerte ajena, todo el dolor no es otra cosa sino la ruptura de la continuidad de la unión de esas subjetividades. Las subjetividades están juntas, entonces se separan, al separarse se rompe algo en nosotros nos duele, una rotura, no, porque nosotros éramos uno con el otro en la parte subjetiva, no un uno totalmente, por ahí es donde el asunto, porque el asunto siempre está tratado de manera, se han cogido parte. El individuo es individuo, el individuo es la unidad es indivisible, el individuo se junta con otro, pero luego, no, el individuo es social, lo primero es lo social. Lo social crea los individuos, los individuos crean lo social. Bueno, yo lo sitúo en un punto intermedio. Entonces, se crea la relación entre el individuo, de tal manera que ya no es
ya, como yo digo una vez, ya no es una preparación, en muchos casos una preparación para la acción, sino es una duplicación del mundo real. Toda la complejidad de las relaciones se convierte en un mundo subjetivo, de tal manera que la agresividad es virtual, que toda la descalificación, el dolor es virtual, se hace un dolor, yo te produzco un dolor en el alma, es decir, en la parte subjetiva, etcétera. Bueno, y así se desarrolla un largo desarrollo. Y entonces llega un largo desarrollo, llega un largo camino y se ve, llega un momento en que ya la parte subjetiva de la respuesta, es decir, porque esto no estamos, sino que ha sido, a la hora de la respuesta se ha considerado el lado subjetivo como lo más importante. Lo importante era responder de manera rápida y enérgica. Pero llega un momento en que ese campo está suficientemente desarrollado, entonces hace falta atender a una mejor respuesta. Entonces ya no se trata de desarrollar más el lado subjetivo de la respuesta, sino que la respuesta esté basada en un conocimiento más objetivo del estímulo. Entonces hace falta otra manera de funcionar distinta. Ese es el cerebro racional. El cerebro racional ya se desprende, pasa, no tiene nada que ver con lo emocional. Incluso lo racional entra en conflicto con lo emocional. Bueno, sabemos que los neurólogos que están en relación, que lo que impulsa, por ejemplo, a veces un estudio largo y prolongado, pues es una base emocional, pero en la medida también sabemos, por ejemplo, que en lo individual siempre se han enfrentado la pasión y la razón. Decía, la mejor manera de enfriar la pasión es la razón. Usted piensa racionalmente, entonces incluso se llega a una incapacidad, porque la pasión es ciega, la pasión es decisión sin razón, y la razón es ausencia de decisión, porque nunca hay una razón última, determinante, que todo conocimiento siempre es previsible, siempre es provisional, siempre es poco. Nunca hay motivos verdaderos para una acción, mucho menos una acción tremenda, una acción decisoria, jugarse la vida, todas estas cosas. Entonces, por eso son siempre, diríamos, funcionan de manera un poquito, no un poquito, pero tomado en grandes dosis, pues, la pasión anula la razón, anula la pasión, y la pasión, pues lo vemos siempre, lo decimos, está ciego, la pasión te ciega. Bueno, pues eso, hemos llegado a nuestro campo, ya es una horita y por ahora de momento tenemos suficiente.